El Arca de Noé es un episodio de la Biblia en el cual se narra la construcción de la embarcación realizada por Noé a petición del Dios de Israel para la salvación de todos aquellos que creyeran en las advertencias del gran diluvio. Sin embargo, el relato menciona que solo Noé, su familia y distintas especies de animales fueron salvados, preservados del diluvio universal. Luego repoblarían la tierra con su descendencia. Se encuentra tanto en los textos sagrados del judeocristianismo, que como es la Torá y el Antiguo Testamento, así como en el Corán de los musulmanes. Existen manuscritos que son parecidos a la historia del arca bíblica, entre ellos Siusudra, incluido en un poema épico de la mitología caldea, llamado Atrahasis, y al contacto de los hebreos con la cultura mesopotámica después de la caída de Jerusalén. En el pasado se aceptaba el diluvio universal como un hecho histórico. Actualmente, y debido a la falta de evidencia, el consenso científico lo toma como una historia que fue pasando de forma oral hasta llegar a ser una obra literaria. Sin embargo, existe su contraparte. Algunos historiadores indican que pudo basarse en un desastre natural de tal envergadura que fue atribuido a Dios. La historia del Arca de Noé, según los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis, comienza así. Yahvé observó que los hombres se estaban multiplicando varias veces sobre la faz de la tierra, y la violencia y la maldad crecían en ellos. De hecho, la violencia era tanta que a los ojos de Yahvé la tierra estaba arruinada, por lo que decidió destruir esa generación. Sin embargo, uno de sus habitantes era un hombre justo llamado Noé, un hombre justo y recto entre sus contemporáneos, y decidió advertirle para que se salvara con su familia. Yahvé dijo a Noé que construyera una embarcación y que llevara con él a su esposa, a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de estos. Adicionalmente tenía que llevar ciertos tipos de animales, hembra y macho, y en distinta cantidad. De los animales puros debía tomar 7 y de los impuros una sola pareja. Y para suministrarles alimentos le dijo que tomara y almacenara la comida necesaria. El periodo que Noé tuvo para la construcción del arca es indeterminado. Algunos interpretan los 120 años mencionados en el relato como el plazo hasta el diluvio, y para otros solo es una reducción del promedio de vida de la humanidad. Luego acontece el diluvio. La Biblia dice lo siguiente: porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de sobre la faz del suelo todos los seres que hice. Cuando Noé completó el arca, entraron con él su familia y los animales que le habían mandado. El texto bíblico cita lo siguiente: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Según el relato, el diluvio cubrió todas las montañas más altas, y todas las criaturas de la tierra murieron. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Finalmente, después de 150 días, el arca se asentó en el monte Ararat, y las aguas retrocedieron por algunos días hasta que emergieron las cimas de las montañas. Entonces Noé envió a un cuervo que salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego Noé envió una paloma, que regresó porque no tuvo dónde posarse. Noé envió de nuevo a la paloma y regresó con una hoja de olivo en su pico, y entonces supo que las aguas se habían retirado. Noé esperó 7 días más y envió a la paloma una vez más, y esta vez el ave no regresó, pero tuvo que esperar unos días más. Entonces él, su familia y los animales salieron del arca. Y Noé ofreció un sacrificio a su Dios, Yahvé, y éste prometió que no volvería a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habría más diluvio para destruir la tierra.
Para recordar esta promesa, Yahvé puso el arco iris en las nubes y dijo: «Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne». Vivió Noé después del diluvio 350 años más, y finalmente a la edad de 950 años murió según la literatura bíblica. En la Biblia, en Génesis capítulo 6 versículos del 13 al 16, dice que esta embarcación era una teba, que significa canasto, cesto, caja o arcón. Eso, junto a las medidas dadas en el retrato, deja como resultado que la embarcación era solo una gran arca o caja rectangular de fondo plano, cuya proa o popa no eran diferenciables. La quila del barco era plana, carente de remos, timón, anclas o velas, diseñada solo para flotar al garete y no para navegar. El texto hebreo dice que fue hecha de madera de gofer, que es un tipo de árbol no identificado con certeza. Pero basándose en la similitud existente entre este vocablo y el correspondiente a la palabra alquitrán, hay quienes lo han relacionado con un tipo de árbol resinoso. Podría haber sido madera de árbol de balsa, tal vez el roble blanco o probablemente el ciprés, cuyas maderas son muy duraderas y de extrema resistencia a la putrefacción. El arca habría sido cubierto por dentro y por fuera con betún brea. Fue detallado especialmente el que se hiciera un zohar, es decir, un tragaluz o ventana, una puerta al costado, celdillas y 3 cubiertas superpuestas. Las medidas del arca se describen claramente en el capítulo 6, versículo 15 del libro del Génesis. 300 codos de longitud, que son 150 metros de larga o eslora, 50 codos de ancho, que son 25 metros de ancho o manga, 30 codos de altura, que son 15 metros de alto puntal. La historia del arca contada en el Génesis tiene paralelos en el mito sumerio de Utnapishtim, que cuenta cómo un antiguo rey fue advertido por su dios personal de que construyera una embarcación en la que escaparía de un diluvio enviado por el Consejo Superior de los Dioses. E igualmente, presentando paralelismos en el zoroastrismo a través del mito de la creación de Vara, una gigantesca estructura tipo granero de 3 pisos creada por Yama, primer pastor y líder de la humanidad, para poder albergar parejas de animales y semillas de plantas, cuya creación se llevó a cabo a partir de una orden de Ahura Mazda, entidad suprema del zoroastrismo, divinidad principal de la religión del Imperio Persa, para que sea construida como medio de salvación a un gran y largo invierno. En 2014, Irving Finkel, curador del Museo Británico, descubrió una tablilla cuneiforme que contenía una narración del diluvio, similar a la referida a la historia del Arca de Noé. Su hallazgo fue descrito en su libro The Ark Before Noah y fue ampliamente cubierto por los medios informativos. El arca descrita en la tablilla era circular, esencialmente un coracle, un primitivo bote ligero y muy grande construido con cuerda sobre una estructura de madera. La tablilla incluía suficientes detalles de las dimensiones y ello permitió construir una réplica del arca que flotó con éxito, como se documenta en un documental de televisión de 2014. En dicha tablilla se podía leer un nuevo detalle que estaba hasta entonces ilegible en el poema de Gilgamesh. Se han hallado igualmente paralelismos menos exactos en otras culturas alrededor del mundo. La historia del arca ha sido objeto de amplias elaboraciones en las variadas religiones abrahámicas que mezclan soluciones teóricas a problemas prácticos. Por ejemplo, cómo Noé se habría deshecho de los excrementos de los animales, con interpretaciones alegóricas. Por ejemplo,
el arca sería un precursor de la Iglesia cristiana que ofrece salvación a la humanidad. A comienzos del siglo XVIII, el crecimiento de la biogeografía como una ciencia significó que pocos historiadores naturales sintieran que podían justificar una interpretación literal de la historia del arca. No obstante, muchos creyentes en que la Biblia ha sido inspirada por Dios, cuya autoridad consideran incuestionable, continúan creyendo en la literalidad del diluvio, y hasta hay quienes han explorado el monte Ararat, en el noreste de Turquía, en busca del arca perdida, ya que la Biblia menciona que el arca de Noé se asentó en la amplia región montañosa de Urartu, Ararat, lo que incluye toda Armenia y parte de Turquía. ¿Y qué dice la arqueología al respecto? En 1829, el científico alemán Friedrich von Parrot ascendió al monte Ararat con el objeto de hallar el arca bíblica, pero no encontró nada que pudiera demostrar que tuvo éxito. En 1916, Vladimir Roskovsky, un explorador ruso, aseguró haber hallado a una altitud de 4.000 metros una embarcación semienterrada bajo el hielo. El zar Nicolás II de Rusia envió una expedición que ratificó que el hallazgo correspondía al arca y se extrajeron pruebas que se estimaron como definitivas. La Revolución Soviética y el fin del régimen zarista hicieron que dichas evidencias se perdieran para siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos escaladores o exploradores han señalado haber visto o hallado fragmentos del arca en las inmediaciones de la cima del monte Ararat. Hay también documentales acerca del tema que incluyen rastreos satelitales. Las exploraciones han sido limitadas ya que la situación geopolítica de la zona, en especial durante la Guerra Fría, ha impedido la autorización de ascenso por los países que tienen frontera con la zona del Ararat. Estos son Armenia, Irán, Turquía y la ex Unión Soviética. En 1949, una expedición turco-estadounidense fotografió lo que se conocería a futuro como la anomalía del Ararat. Se encuentra a 29 kilómetros al sur de la cumbre del monte Ararat, a una altura de entre 1966 y 2004 metros sobre el nivel del mar. El tamaño y la forma de barco de la estructura ha llevado a algunos a afirmar que se trata del arca de Noé. Sin embargo, tanto los arqueólogos profesionales como la mayoría de los creacionistas afirman que solo se trata de una formación natural. En 1955 surgieron nuevamente noticias acerca de su supuesto descubrimiento, cuando un alpinista francés llamado Fernand Navarra aseguró haber observado una estructura de madera a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y que identificó como el Arca de Noé. Adicionalmente, aportó un travesaño de madera negra. En 1965, un aviador turco fotografió lo que él creía que se trataba de la huella de una embarcación entre unos campos de hielo en Ararat. Esta anomalía es una formación geológica inusual que se asemeja mucho al arca, ya que presenta la forma de un navío, en forma de hoja, muy similar a la caricatura popular del arca con forma de barco, y cuyas medidas son bastante parecidas a las descritas en la Biblia. Esta anomalía geológica hallada a 4.600 metros de altura en el sector iraní fue identificada a su vez en 1974 por satélites. Sin embargo, se demostró que se trataba de una formación de lava volcánica. El más reciente ocurrido en 2010 fue de parte de unos investigadores chinos y turcos que aseguraron en un 99% haber hallado una importante porción del navío. Dichos hallazgos incluían una sección compartimentada de madera datada mediante el método de carbono 14 en 4.800 años y que podría haber albergado animales, ya que parecía un pesebre. No obstante, al mismo tiempo que se anunciaba el descubrimiento,
un grupo cristiano cientista aseguraba que era un montaje fraudulento en cooperación con el campesinado de la zona. En resumen, por el momento no se han hallado rastros arqueológicos de dicha embarcación. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.